Yo ando indeciso entre dos maneras de hablarles sobre el contenido de un libro y, por qué no, de darles ganas de abrirlo. Al principio, quería que un hermoso pecho de mujer, encuadrado así, leyera algunos extractos bien elegidos y que mi cuñado borracho reaccionara a eso. Bueno, que reaccionara a los extractos, no al par de, ya sabes. Bueno, por favor, un formato vertical, redes sociales, para esconder un poco de cultura al acecho bajo la apariencia superficial al estilo Instagram. Y quería llamarlo 1-3G Instagram. 1-3G Instagram. Está buena, ¿verdad? No, ella me estaba bromeando, pero para YouTube, según yo, se necesitaba un formato más profundo, más completo. Así que decidí hacer las dos cosas, con los extractos modificados de lo que saldrá próximamente en las redes sociales, ensamblados y completados por su servidor. Y como primer libro, elegí Propaganda, de Eduardo Bernays. Es difícil comprender completamente las transformaciones sociales, políticas y económicas del último siglo si se ignora todo sobre Bernays y lo que logró. Continúa, me interesa. Es que Edouard Bernays es generalmente reconocido como uno de los principales creadores, si no el principal, de la industria de las relaciones públicas, y por lo tanto, como el padre de lo que los estadounidenses llaman el spin. Es decir, la manipulación de las noticias, de los medios, de la opinión, así como la práctica sistemática y a gran escala de la interpretación y la presentación partidista de los hechos. No, pero me estás escuchando. Sí, no, pero estoy atorado con la portada del libro. En resumen, habla de propaganda, un pequeño manual para explicar cómo manipula la opinión pública. Podremos medir la influencia de los seguidores de Bernays, recordando el comentario contundente de Alex Carré, quien sugirió que 3 fenómenos de considerable importancia política definieron el siglo XX. El primero, decía él, es el avance de la democracia, especialmente por la extensión del derecho al voto y el desarrollo del sindicalismo. El segundo es el aumento del poder de las empresas. Y el tercero es el despliegue masivo de propaganda por parte de las empresas con el objetivo de mantener su poder a salvo de la democracia. Así que la democracia es exclusivamente para el pueblo. Hay un poco de eso. Entre otras cosas, aprendemos que, a nivel político, la propaganda no nació, como se suele pensar, en las regiones totalitarias, sino precisamente en el corazón mismo de la democracia liberal estadounidense. Este primer extracto viene del prefacio de Norman Baillargeon, y es importante tenerlo en cuenta porque ha pasado un siglo desde que se escribió este libro. Ahora tenemos mucho más perspectiva sobre las acciones que Bernays apenas comenzaba a emprender en esa época. La manipulación consciente e inteligente de las opiniones y hábitos organizados de las masas juega un papel importante en una sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo social imperceptible forman un gobierno invisible que realmente dirige el país. Vaya, eso suena un poco conspiranoico. En gran parte, somos gobernados por hombres de los que no sabemos nada, que moldean nuestras mentes, forjan nuestros gustos y nos susurran nuestras ideas. Esa es una consecuencia lógica de la organización de una sociedad democrática. Esta forma de cooperación de la mayoría es una necesidad para que podamos vivir juntos dentro de una sociedad que funcione bien. La mayoría de las veces, nuestros líderes invisibles no conocen la identidad de los otros miembros del círculo cerrado al que pertenecen. Como el cuculisco. Nos gobiernan en virtud de su autoridad natural, de su capacidad para formular las ideas que necesitamos, de la posición que ocupan en la estructura social. No me llamo Dennis. Y además, ¿cómo me habrías reconocido ya, ¿Qué? ¿Por mis interjecciones? No importa cómo reaccionemos individualmente ante esta situación, más que en la vida cotidiana, ya sea que pensemos en la política o en los negocios, en nuestro comportamiento social o en nuestros valores morales. De hecho, estamos dominados por ese número relativamente pequeño de personas capaces de comprender los procesos mentales y los modelos sociales de las masas. En resumen, para él, no todos son capaces de dirigir al rebaño. Y en todo caso se necesitan pastores. Entonces no hay amo. Son ellos quienes manejan los hilos, controlan la opinión pública, explotan las viejas fuerzas sociales existentes, inventan otras formas de conectar el mundo y de guiarlo. Pero eso significa que ellos son responsables del mundo en el que vivimos. Y por otro lado, cuando una empresa va mal, despiden al dirigente. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos decir que la empresa mundo está yendo mal? Hay que entender bien que el término gobierno invisible es metafórico, no es una estructura establecida, solo sirve para agrupar a todas las personas influyentes que ni siquiera necesariamente se conocen entre sí, pero que manipulan por su influencia a la mayor cantidad de personas, y eso en todos los ámbitos. Claro que hay algunas sociedades secretas entre ellos, a mí no me engañan. Bernays, a lo largo de su libro, legitima este control, así como su profesión. Propagandista, también llamado asesor en relaciones públicas. No me sorprende. ¿Quién escribiría un libro para decir que hace porquerías?
Aparte de Bruno Le Maire. Ah, pero tú también estás aquí. Pues sí, no tengo nada mejor que hacer. Y no me gusta beber solo, pero yo no estoy bebiendo. Eres tú quien bebe solo. Más allá de la legitimidad, para Bernays, hay una especie de inevitabilidad. En una democracia, razonablemente, no se podría hacer de otra manera. Esta estructura invisible, que une de manera inextricable al grupo y la asociación, es el mecanismo que la democracia ha encontrado para organizar su espíritu de grupo y simplificar su pensamiento colectivo. Lamentar la existencia de este mecanismo es querer una sociedad como nunca ha existido y como nunca existirá. Admitir que existe, pero desear que permanezca sin usarse es igual de irrazonable. Y este control de la opinión pública es omnipresente. Si solo hay unos cuantos partidos políticos y candidatos bien seleccionados para las elecciones, no es por nada. Su número se adaptaría al sistema electoral para orientar la opinión pública hacia el interés colectivo. Teóricamente, cada quien se forma su propia opinión sobre las cuestiones públicas y sobre aquellas que conciernen a la vida privada. En la práctica, si todos los ciudadanos tuvieran que estudiar por sí mismos toda la información abstracta de índole económica, política y moral involucrada en cualquier tema, pronto se darían cuenta de que les es imposible llegar a conclusión alguna. Por lo tanto, vamos a aceptar voluntariamente dejar que un gobierno invisible se encargue de filtrar la información y resaltar el problema principal para reducir la elección a propuestas realistas. ¿Quiénes somos nosotros? Aceptamos que nuestros líderes y los medios de comunicación que utilizan para llegar al público en general nos señalen las cuestiones llamadas de interés general. Aceptamos que un guía moral, un pastor por ejemplo, o un ensayista, o simplemente una opinión común, nos prescriban un código de conducta social estandarizado al que, la mayoría de las veces, nos conformamos. Nuestra aceptación es, en última instancia, nuestra inacción ante lo que se nos pone delante. El que no dice nada, otorga, para luego a veces sentirse un idiota. Quizás sería preferible reemplazar la propaganda y la defensa de intereses propios por comités de sabios que eligieran a nuestros líderes, dictaran nuestro comportamiento público y privado, decidieran la ropa que debemos usar y los alimentos que debemos comer, porque son los mejores para nosotros. Sin embargo, optamos por el método opuesto, el de la competencia abierta. Así que nos corresponde a nosotros arreglárnoslas para que este modelo funcione, más o menos bien. Es para lograrlo que la sociedad acepta dejar en manos de la clase dirigente y de la propaganda la tarea de organizar la libre competencia. Para Bernays, una democracia que funcione bien no puede existir sin que los dirigentes recurran a la propaganda. La minoría ha descubierto que puede influir en la mayoría en beneficio de sus propios intereses. Ahora es posible moldear la opinión de las masas para convencerlas de emplear sus fuerzas recién adquiridas en la dirección deseada. Dada la estructura actual de la sociedad, esta práctica es inevitable. Bueno, no hay de otra. Tenemos que ser manipulados e influenciados. Si no, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin nada en nuestros platos? Hoy en día, la propaganda interviene necesariamente en todo lo que tiene un poco de importancia en el ámbito social, ya sea en la política, las finanzas, la industria, la agricultura, la caridad o la educación. La propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno invisible. No te ofrecí. ¿Quieres un plato? Yo voy a tomar uno. La educación generalizada debía permitir que la persona común controlara su entorno, según se creía, y por lo tanto, en una sociedad más democrática, una vez que supiera leer y escribir, tendría las capacidades intelectuales para dirigirse a sí mismo. Pues no es por eso que vamos a la escuela. Nos habrían mentido. En lugar de capacidades intelectuales, la educación le dio estampitas de caucho, sellos entintados con fundas publicitarias, editoriales, información científica, todas las trivialidades de la prensa popular y las actitudes de la historia, pero sin la sombra de un pensamiento original. Entonces la educación escolar es una estafa. Espera a que le mande una carta a la Secretaría de Educación Pública. Estas estampitas se reproducen en millones de ejemplares y basta con exponerlas a estímulos idénticos para que todas se impriman de la misma manera. El mecanismo que permite la difusión a gran escala de las ideas es la propaganda. En términos generales, cualquier esfuerzo organizado para propagar una creencia o una doctrina en particular. Pues no se van a decepcionar. Y mira mi sello de descontento. Lo pongo por toda la carta. Para Eduardo Bernays, aunque la palabra propaganda tiene una connotación desagradable, es una forma totalmente legítima de la actividad humana. La propaganda moderna se refiere a un esfuerzo coherente y prolongado para provocar o influir en eventos con el objetivo de influir en las relaciones del público en general con una empresa, una idea o un grupo. Esta práctica, que consiste en determinar las circunstancias y crear simultáneamente imágenes en la mente de millones de personas, en realidad es muy compleja. ¿Está bien o mal? Según él, todo depende del mérito de la causa que sirve y de la veracidad de la información publicada. La verdad impresiona y debe prevalecer.
Si una asamblea de hombres considera que ha descubierto una verdad valiosa, para ellos es un deber, más que un privilegio, difundirla. Pero bueno, justo después, nos habla del gran mago imperial, el líder del Ku Klux Klan, que con mucha propaganda logra incluso influir en la elección de un gobernador. Eso indica claramente que, desde el momento en que alguien, quien sea, tiene suficiente influencia, puede arrastrar tras de sí a toda una parte de la población, al menos por un tiempo y con un objetivo específico. Continúa con la importante utilidad de la propaganda durante la última guerra, que sigue siendo mínima en comparación con lo que hará en las siguientes, pero sin nunca relativizar la acción de los propagandistas, que considera 100% beneficiosa. Pues sí, porque estos señores tienen un código de honor. Además, la profesión ha elaborado para su propio uso un código moral que no tiene nada que envidiar a los que rigen las prácticas de los profesionales del derecho y la medicina. Este código le es impuesto en parte por las propias condiciones de su trabajo. Sí, al igual que los abogados, el asesor de relaciones públicas reconoce que todo el mundo tiene derecho a presentar su caso de la manera más favorable. Sin embargo, se negará a prestar sus servicios a un cliente que considere deshonesto, a un producto que le parezca fraudulento o a una causa que juzgue antisocial. Y sin embargo, todo el mundo conoce la campaña más famosa de Eduardo Bernays cuando logró poner cigarrillos en las manos de las sufragistas, asimilando la libertad, la emancipación por el derecho al voto y el derecho a intoxicarse como los hombres y volverse dependiente de la industria del tabaco. Aún hoy, el éxito de esta acción no está en boca de todos, pero casi, y eso se nota en el aliento de muchas señoritas. En el Palacio de Justicia, el poder de decisión se equilibra entre el juez y el jurado. Ante la opinión pública, el asesor de relaciones públicas juega ambos papeles simultáneamente, en la medida en que da tanto su opinión como su veredicto en su alegato. Con tanto poder, afortunadamente este gremio está compuesto solo por personas completamente íntegras. La sinceridad debe ser para ellos una regla de oro. De hecho, hay que repetir que su actividad no busca engañar al público ni inducirlo al error. El asesor de relaciones públicas que se ganara esa reputación estaría acabado, profesionalmente hablando. El futuro le demostrará que estaba equivocado. Afortunadamente para él, además. El estudio sistemático de la psicología de las masas ha revelado el potencial que representa, para el gobierno invisible, la manipulación de los motivos que guían la acción humana dentro de un grupo. Trotter y Levon, primero, quienes abordaron el tema desde un ángulo científico, Graham Wallace, Wendell Littman y otros que continuaron las investigaciones sobre la mentalidad colectiva, demostraron por un lado que el grupo no tenía las mismas características psíquicas que el individuo y por otro lado que estaba motivado por impulsos y emociones que los conocimientos de la psicología individual no permitían explicar. Naturalmente, surge la siguiente pregunta: si se lograra comprender el mecanismo y los resortes de la mentalidad colectiva, ¿no sería posible controlar a las masas y movilizarlas a voluntad sin que ellas se den cuenta? Adelante, continúa. Estoy escuchando atentamente tus palabras. La práctica de la propaganda ha demostrado recientemente que esto es posible, al menos hasta cierto punto y en ciertas élites. Ciertamente la psicología colectiva todavía está lejos de ser una ciencia exacta, y no todos los misterios de la motivación humana han sido revelados. Dicho esto, la diferencia entre la teoría y la práctica resulta lo suficientemente delicada como para que ya no sea posible dudar de que, en ciertos casos, la aplicación de tal o cual mecanismo provoca, en efecto, un cambio de opinión notablemente conforme al esperado. Un poco como un automovilista que regula la velocidad de su coche, actuando sobre el flujo de gasolina. ¿No te molesta un poco ese pelo? ¿No te hace cosquillas? La propaganda no es una ciencia exacta, al igual que la economía o la sociología, porque las tres tienen el mismo objeto de estudio, el ser humano. Desde el momento en que se puede influir en los dirigentes, sean conscientes de ello o no, acepten o no cooperar, automáticamente también se influye en el grupo que tienen bajo su control. Yo ya estoy completamente bajo esa influencia. Bernays precisa que el grupo no necesita estar reunido físicamente o incluso definido para ser influenciado. Un hombre solo detrás de su escritorio, conservando en él todas las imágenes impresas previamente en su mente. Sus trabajos llevaron a Trotter y Le Bon a la conclusión de que el pensamiento, en el sentido estricto del término, no tenía lugar en la mentalidad colectiva, guiada por el impulso, el hábito o la emoción. En el momento de elegir, su primer impulso generalmente es seguir el ejemplo de un líder que ha sabido ganarse su confianza. Este es uno de los principios más firmemente establecidos de la psicología de masas. Y aunque el mundo ha cambiado mucho, la propaganda todavía hoy sigue el mismo camino. Si ayer bastaba, por ejemplo, convencer a una famosa bailarina de salón de usar una joya en particular para que el 90% de las estadounidenses desearan una, hoy nada nos impide contratar a personas capaces de propagar ese deseo. Las influencers y los influencers. Pero eso es un montón de gente. Y no, aunque miles de influencers propaguen la propaganda, ellas mismas son influenciadas por una minoría de ellas.
compradas a billetazos por solo unos cuantos propagandistas. La propaganda ya ni siquiera se esconde. De verdad hay que ser bastante tonto para dejarse manipular por alguien que te lo dice directo en el nombre de su profesión. Quizás. Están tocando la puerta. Hola, Emanuel, asesino serial. Adelante, pasen. Pero hay que tener cuidado de no creer que la propaganda reside solamente donde la vemos. Cuando la multitud no puede imitar la conducta de un líder y debe decidir por sí misma, lo hace mediante clichés, eslóganes o imágenes que simbolizan todo un conjunto de ideas o experiencias. Hace algunos años, bastaba con asociar la palabra interés al nombre de un candidato político para que, instintivamente, millones de personas le negaran su voto, ya que lo que evocaba ese término interés estaba asociado a la corrupción. Más recientemente, la palabra bolchevique prestó un servicio similar a quienes querían asustar al gran público para alejarlo de una línea de acción. ¿Y si no eran bolcheviques? ¿Era lo mismo? Hoy en día, serían más bien extrema derecha o extrema izquierda. Esos serían los términos. Nazi, racista, conspiracionista, antivacunas, prorruso, islamista. Los propagandistas a veces logran hacer que todo un magma de emociones colectivas cambie manipulando un viejo cliché o creando uno nuevo. En general, cuando todos los medios empiezan a usar los mismos términos para denigrar o, por el contrario, para exaltar a una persona como Macron en 2017, hay gato encerrado. Y lamentablemente hay muy poca gente que logra detectar la propaganda ahí. Los hombres rara vez se dan cuenta de las verdaderas razones que están detrás de sus acciones. El señor Juan Pérez cree que decidió comprar su auto con pleno conocimiento, después de comparar minuciosamente las características técnicas de los diferentes modelos que hay en el mercado. Podemos correr el riesgo de equivocarnos, afirmaba Kinsler. Hay estudios que han demostrado que los conductores y las conductoras a menudo tienen características psicológicas en común cuando manejan el mismo estilo de auto. Yo personalmente manejo una carcacha. Me pregunto qué significa eso. A veces deseamos algo, no porque sea intrínsecamente valioso o útil, sino porque, inconscientemente, lo vemos como un símbolo de otra cosa que no nos atrevemos a admitir que deseamos. Es cierto, Bernays, es el sobrino de Freud. Esto huele un poco raro. Este gran principio de que nuestros actos están en gran medida determinados por motivos que ocultamos es tan válido para la psicología colectiva como para la psicología individual. Por lo tanto, la propagandista que quiere tener éxito debe comprender estos motivos ocultos, sin conformarse con las razones que las personas dan para justificar su comportamiento. En este sentido, no basta con conocer bien la mecánica social, el juego de los agrupamientos, las divisiones y las lealtades. Por mucho que una ingeniera corra, sepa todo sobre cilindros, pistones y locomotoras, no podrá hacer que el tren funcione si ignora cómo reacciona el vapor a la presión. El vapor que hace girar la máquina social son los deseos humanos. Solo al dedicarse a sondearlos, la propagandista logrará controlar este vasto mecanismo. A las piezas mal ensambladas que forma la sociedad moderna. ¡Guau, la sociedad moderna! Y hagan dos piezas mal ensambladas. Eso hace que tengamos una idea mal ensamblada. Hombre, antes de Bernays, el propagandista se apegaba a una doctrina muy simple. Un estímulo repetido a menudo termina creando un hábito. Una idea reiterada muchas veces se convierte en una convicción. La estrategia residía en el bombardeo constante. Y eso sigue funcionando. Está aquí porque el mundo cambia. Carglass repara, Carglass reemplaza. Aflelo está loco. Decathlon, a tope con la forma. Mercurochrome, la curita de los héroes. Champomy. Sin alcohol, la fiesta es más divertida. Despierta al león que llevas dentro. ¿Qué más? Después de Bernays, el propagandista se va a preguntar, ¿quiénes son los que, por su posición, más influyen en nuestros hábitos? Pasta sí, pero de Panzani. Todos se levantan por Danet, Pierre Martinet, el chef implacable, Kiri, el queso de los pequeños gourmets, qué rico Banania. Lo mejor de lo mejor es Plantafin. Actimel, refuerza tus defensas naturales. Hoy en día, porque entiende la estructura de la sociedad y los principios de la psicología colectiva, el responsable de ventas primero se preguntará, ¿quiénes son los que por su posición influyen en nuestros hábitos alimenticios? La respuesta es obvia, los médicos. Este vendedor de un nuevo tipo, entonces sugerirá al cuerpo médico que se pronuncie públicamente sobre los efectos beneficiosos del consumo de tocino. Sabe con certeza matemática, porque conoce la dependencia psicológica de los pacientes hacia sus médicos, que la mayoría de las personas siguen las opiniones del gremio médico. No es por nada que a menudo vemos médicos en nuestros canales de noticias. Siempre los mismos, porque de todas formas tienen que aceptar difundir la propaganda del Estado.
Como esos médicos de televisión que venían a decirnos que tomar el café sentado ayudaba a evitar el COVID. Hay que creer que circulaban a 1,5 metros. Se ve claramente con el ejemplo del tocino que la verdad que quieren difundir a través de la propaganda sirve ante todo a los intereses de un cliente. Y como anécdota, Bernays es el padre del desayuno abundante. Con tocino, por supuesto. El propagandista moderno va entonces a emprender la creación de las circunstancias capaces de cambiar esta moda. Unos años después de escribir el libro, Eduardo Bernays va a trabajar para la compañía del aluminio estadounidense que producía desechos tóxicos que contenían fluoruro y que envenenaban el agua cerca de sus fábricas. Gracias al apoyo de los médicos, va a lograr convencer a las autoridades y al público de que agregar fluoruro al agua en pequeñas cantidades es beneficioso para la salud dental, aunque haya efectos secundarios y otros problemas de salud pública, cuando hay demasiado, por ejemplo, cerca de sus fábricas. ¿Quién hubiera apostado que no beber ni una gota de agua de la llave podría ser beneficioso para la salud? En resumen, Bernays se esfuerza en hacer creer en las virtudes de un producto. Ya no busca venderlo, sino hacer que el público vaya a buscar el producto, haciendo creer que en ese producto está la salud, la libertad o el progreso social. Los lazos entre el mundo empresarial y la opinión pública comenzaron a estrecharse hace más de 10 años. Actualmente la empresa trata al público en general como un socio. Para él, eso de hace 10 años son los años 20. Para nosotros, eso fue hace mucho tiempo. De hecho, las empresas se dieron cuenta de que su relación con el público en general, lejos de limitarse a fabricar y vender ciertos productos, les exigía venderse a sí mismas, con todo lo que representan en la mente de las personas. Ah, sí, de ahí el lavado verde. Contaminar está mal visto, así que nosotros contaminamos con un logo verde. Hace 20 o 25 años manejaban sus asuntos, sin preocuparse por la opinión de los demás. Después siguió un periodo de escándalos en la dirección, y aquellas que terminaron en el banquillo fueron acusadas de innumerables pecados que no siempre habían cometido. Parece que no aprendieron bien la lección, porque todavía hay escándalos. Ante esta ola de alienación colectiva, las grandes empresas tuvieron que dejar de afirmar que sus asuntos solo les incumbían a ellas. Si hoy en día ellas y otras intentaran silenciar la opinión pública, la reacción que vimos hace 20 años se repetiría, y la opinión se volvería contra la empresa para intentar estrangularla con leyes restrictivas. Los círculos empresariales son muy conscientes de la toma de conciencia del público, y esta situación fomenta una cooperación saludable. Eso sí, una cooperación saludable por medio de la propaganda. El fortalecimiento de los lazos también se explica, indudablemente, por los diversos fenómenos que genera la producción en masa. Esta solo es rentable siempre y cuando mantenga su ritmo, es decir, que siga vendiendo lo que fabrica en una cantidad constante o creciente. En consecuencia, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo, cuando la demanda creaba una oferta a través de los métodos artesanales de un sistema de producción organizado en torno a la unidad, hoy en día es la oferta la que busca crear una demanda a su medida. Un industrial que potencialmente puede suministrar un producto específico a todo un continente, no puede permitirse esperar al cliente. Por medio de la publicidad y la propaganda, se esfuerza por mantenerse en contacto permanente con el gran público, de manera que pueda crear una demanda continua, sin la cual su costosa fábrica no generaría ganancias. Las cosas obviamente han evolucionado en un siglo, la información circula mucho más rápido. Pero al final, no tanto. Para contrarrestar la creciente facilidad con la que podemos organizarnos, la propaganda se ha perfeccionado y siempre lleva la delantera. Dar al gobernante el gusto por gobernar, ese es el principal problema político que enfrenta la democracia moderna. Ah, claro, porque además habría que darles ganas de vivir como reyes a costa nuestra. La voz del pueblo no es más que la expresión del espíritu popular, el cual es forjado para el pueblo por los líderes en quienes confía y por aquellos que saben manipular la opinión pública. Herencia de prejuicios, de símbolos y de clichés, a lo que se suman algunas fórmulas inculcadas por los líderes. Afortunadamente, la propaganda ofrece a los políticos hábiles y sinceros un instrumento ideal para moldear y formar la voluntad del pueblo. ¿A los políticos hábiles y sinceros? ¿Eso significa que los demás no tienen derecho a la propaganda? Afortunadamente. Un autómata no puede despertar el interés del público. Un líder, un luchador, un dictador, sí. Sin embargo, considerando la situación política en la que nos encontramos, donde todo aspirante a un cargo oficial debe complacer a las masas para obtener su voto, un líder nato no tiene otra manera de imponerse que usando hábilmente la propaganda. Se sustituye la fuerza del dictador por la propaganda del líder demócrata. El encanto de los candidatos es el secreto de un químico capaz de transmutar un programa prosaico en el oro de los votos. No sé por qué, pero eso me hace pensar en Macron. Debe ser uno de sus libros de cabecera. O tal vez el libro de cabecera de quienes nos lo impusieron.
Sea quien sea este hombre que, por una razón u otra, enciende la imaginación del país, sin embargo, sigue siendo menos importante que el partido, y los objetivos definidos son sencillos. Ve y dile a Macron que él era menos importante que su partido En Marche, al que le dio sus iniciales, el engreído. Una campaña bien diseñada debería resaltar no la personalidad del candidato, sino su capacidad para llevar a cabo el programa del partido y el contenido humano de ese programa. Hay que creer que Macron no leyó el libro hasta el final, porque no había ni un verdadero partido ni un programa detrás. Es gracioso. Nuestra democracia está llamada a marcar el camino. Debe ser dirigida por la minoría inteligente que sabe organizar a las masas para guiarlas mejor. Ah, sí. Básicamente este libro sirve de coartada para todos los tontos que se creen mucho. Eres súper inteligente. Te toca dirigir a un montón de idiotas. De todas formas, hagas lo que hagas será mejor que si lo hiciera otro. Porque eres súper inteligente. Te toca dirigir a un montón de idiotas. ¿Se trata de gobernar mediante la propaganda? Digamos, si prefieres, que se trata de gobernar mediante la instrucción. Sin embargo, en este tema, la instrucción en el sentido teórico del término no es suficiente. Hay que apoyarla con una propaganda hábil, que sea la única capaz de adaptar las circunstancias a las necesidades, de resaltar los puntos fuertes de los acontecimientos importantes, de orquestar la presentación de los grandes temas. El hombre de Estado del mañana podrá entonces enfocar la atención del público en los asuntos políticos cruciales y a partir de ahí movilizar a las masas inmensas y heterogéneas de los electores a favor de una acción inteligente y reflexiva. Pero también es necesario que el hombre de Estado sea inteligente y reflexivo. Nos dio todas las claves en su libro para entender que, a través de la propaganda, el gobierno invisible orienta la elección de estos hombres de Estado, que a menudo están al servicio de empresas que buscan protegerse de la democracia. ¿Acaso Macron, Trump, Zelensky, Netanyahu trabajan todos por el bien común con una propaganda humanista? Y Bernays sabe que incluso la educación que nos permite juzgar todo esto contiene el virus que se supone debe combatir. Considerada desde el punto de vista ético, la propaganda mantiene con la enseñanza la misma relación que con la empresa o con la política. Es cierto que puede ser desviada, utilizada para halagar la reputación de una institución y conferirle un valor artificial ante la opinión pública. Nada garantiza que no será utilizada de manera abusiva. Para rematar con un punto Godwin, ¿saben quién fue uno de sus más fervientes admiradores? Joseph Goebbels. El ministro de Propaganda y Educación del Pueblo bajo Hitler usó a fondo los métodos de Edouard Bernays, especialmente en la radio y el cine. En nuestro mundo contemporáneo, el cine es, sin saberlo, la correa de transmisión más eficaz de la propaganda. No tiene igual para propagar ideas y opiniones. El cine tiene el poder de uniformar los pensamientos y los hábitos de vida de toda la nación. Sin embargo, para Bernays, mientras más el gran público tome conciencia de los métodos utilizados para moldear sus opiniones y comportamientos, más solo será receptivo a los anuncios razonables que vayan en el sentido de sus intereses. No estoy seguro de que esa idea le guste a todo el mundo, la verdad. No, pero los famosos ciudadanos y consumidores informados siguen siendo, hasta ahora, una minoría. Al igual que aquellos que leyeron este libro, que tardaron casi 80 años en traducir al francés. De todos modos, la propaganda nunca dejará de existir. Las mentes inteligentes deben entender que les ofrece la herramienta moderna que deben aprovechar con fines productivos para crear orden a partir del caos. Bernays nos revela aquí, finalmente, la paradoja que rigió su vida. Al mismo tiempo, proclamó su preocupación por la verdad y la libre discusión. Y aceptar que la verdad será enunciada por un cliente al inicio de una campaña, la cual deberá hacer todo lo posible, incluyendo, si es necesario, absolutamente, la verdad misma, para suscitar la adhesión a una tesis o comportamientos en personas de quienes se ha supuesto de antemano que son incapaces de comprender realmente lo que está en juego y a quienes, por lo tanto, uno se siente con derecho de ofrecer lo que Platón llamaba mentiras piadosas. Bueno, espero que les haya gustado. Tal vez fue un poco largo. Tengo que encontrar el momento adecuado, decirles lo suficiente para que o les baste o decidan saber más abriendo el libro. Y no, como aquí, tal vez ir un poco demasiado lejos y asustar a algunos. En cualquier caso, como siempre, gracias a quienes vieron hasta el final, a quienes dan like, a quienes comparten y por supuesto, a quienes donan. ¡Hasta pronto!